Los matones se molestaron y sin dudar se lanzaron sobre Lian Ku, pero fueron demasiado lentos. Antes de que pudieran levantar el puño, Lian Ku ya estaba frente a ellos, y el primero ni tuvo tiempo de reaccionar antes de recibir un derechazo directo en la mandíbula. Con un solo golpe, el tipo cayó como un saco de papas. Sin detenerse, cuando el segundo agresor intentaba atacar, Lian Ku lo interceptó con un codazo tan brutal que se escuchó un crujido, sin dejarle oportunidad de tocar el suelo, lo agarró del cabello como si fuera un juguete y lo lanzó con toda su fuerza contra el líder de la banda, dejando a este pasmado. Apenas tuvo tiempo de asimilar que el aldeano aparentemente insignificante estaba desmantelando su grupo como muñecos de trapo antes de que Lian Ku se posicionara sobre él y ejecutara el golpe final. Su puño se estrelló en la cara con tal fuerza que la cabeza del enemigo se encajó contra el suelo, como si plantara un árbol. El impacto fue tan brutal que incluso Lian Ku se sorprendió, pues no había planeado golpear con tanta potencia, y allí estaba el rival, con el cuello torcido en un ángulo letal. Li Bo, que había observado todo, quedó completamente en shock y exclamó, ¿desde cuándo eres así de fuerte? En todo el tiempo que lo conocía, jamás había visto a Lian Ku mostrar tal poder. ¿Para qué necesitaba un maestro en la escuela Yang si ya era una bestia por su cuenta? Sin embargo, Lian Ku prefirió no revelar su secreto y se limitó a soltar la excusa más patética, supongo que siempre fui un genio, cerrando el tema sin más explicaciones, ya que estaban tarde para la escuela. Li Bo, que conocía demasiado bien a Lian Ku, no se tragó ni una palabra de esa excusa, pero decidió no presionarlo, por ahora. Al llegar a la escuela Yang, fueron recibidos por un discípulo senior llamado Xiang, quien, tras los saludos de rigor, los condujo hacia el instructor encargado de evaluarlos y explicarles lo que significaba pertenecer a la secta. Fue entonces cuando Lian Ku vio a Hui, el mismo hombre que le había comprado el pez en el mercado, no un tipo común, sino uno de cabello glorioso y actitud decidida. Hui, al reconocer a Lian Ku, sorprendió a Xiang, pero en lugar de alargar la explicación, simplemente comentó que ya había tenido un encuentro con él en el mercado, lo que complació a Xiang al permitir saltarse las largas presentaciones y pasar directamente a lo importante. Así, Lian Ku y Li Bo quedaron oficialmente bajo la supervisión de Hui. Esa noche se les permitió quedarse en el salón marcial, y tras despedirse de Xiang, saludaron formalmente a su nuevo mentor. Hui, sin perder tiempo, dijo, muy bien, no voy a darles un discurso, vamos a lo que importa, y les ordenó que lo siguieran. Su primera prueba consistía en determinar su estructura ósea, lo que los tomó por sorpresa y los dejó un instante sin saber qué hacer. La expresión de O fue suficiente para hacerles sentir como unos idiotas. ¿Por qué parecen tan tensos? No los voy a matar, se rió mientras explicaba que era simplemente su método para determinar qué camino de cultivación les convenía. Lian Ku y Li Bo, que desconocían la existencia de rutas específicas en la cultivación marcial, aprovecharon para pedirle a O que les explicara más al respecto. Con la paciencia de un verdadero maestro, Hui respondió, las artes marciales se dividen en 4 etapas fundamentales. Primera, la barrera de piel, que fortalece la carne hasta endurecerla como el cuero de un buey, aumentando la resistencia y reduciendo el daño recibido. La barrera de la carne fortalecía los músculos, permitiendo a una persona levantar a un hombre adulto con una sola mano, como si se tratara de una bolsa de arroz. La barrera ósea liberaba un poder sin restricciones, capaz de destrozar piedras y partir monumentos con un solo golpe. Por su parte, la barrera de la sangre representaba el refinamiento final, una mejora total del cuerpo que lo reforzaba en cada aspecto, como un intrincado bordado sobre seda, elevando las capacidades del cultivador a niveles insuperables. En esencia, la cultivación marcial se reducía a un único concepto, refinamiento. Sin embargo, existía un límite para la gente ordinaria. No importaba cuánto entrenaran sus cuerpos, siempre se toparían con un muro inquebrantable al final del camino. Romper ese muro requería 2 cosas fundamentales, técnica y medicina. Con los ojos llenos de preguntas, Lian Ku y Li Bo escucharon atentamente a Hui, quien les puso un ejemplo práctico. Mencionó la técnica de los 3 puños del salón marcial Yang, explicando que, con la técnica correcta, un cultivador podía ascender de nivel como si subiera por una escalera. El inconveniente era que ese camino resultaba empinado y traicionero, y para escalar de forma más rápida y estable se necesitaba un pasamanos, la medicina. Hui explicó que, al igual que el panfrit con cuerno de toro que Lian Ku había vendido en el mercado, un pez espiritual que no era solo un manjar exótico, sino un recurso esencial para la refinación del cuerpo, la medicina era crucial para mejorar la estructura interna del cultivador. En ese instante, una nueva comprensión se apoderó de Lian Ku, como si una serie de martillazos abrieran su mente y la llenaran de iluminación divina. Con sus mascotas a su lado, recolectar estas medicinas sería pan comido, en otras palabras, su camino en la cultivación ya estaba asegurado.
Ui, notando que las ideas giraban a gran velocidad en las mentes de ambos jóvenes, les lanzó una advertencia: el camino marcial era largo y peligroso, y apresurarse antes de aprender a caminar solo conducía al fracaso. Debían concentrarse en cada paso, uno a la vez. Este consejo fue bien recibido por Yan Ku y Li Bo, quienes retomaron la prueba para evaluar su estructura ósea. Mientras tanto, al otro lado del patio de entrenamiento, un grupo de discípulos observaba fijamente a Lian Ku, como si ya lo hubieran señalado como objetivo. El líder del grupo, Yan Tai, pertenecía a la misma secta, pero su comportamiento y el de sus seguidores dejaban claro que no eran simples compañeros de entrenamiento, sino lacayos de Zhao Suiyuan, el tercer joven maestro de la mansión Zhao. Suiyuan estaba demasiado interesado en Yan Ku. Si Yan Tai y su pandilla lograban deshacerse de él y de su amigo, les prometía cualquier cosa que desearan. Sin embargo, la obsesión de Suiyuan iba mucho más allá de un capricho personal, pues la mansión Zhao no fabricaba píldoras de inmortalidad en el sentido convencional, sino que se dedicaba a producir remedios para curar a Suiyuan, el hermano mayor de Suiyuan. Este maestro consideraba que Lian Ku era el material perfecto para refinar un elixir, ya que Suiyuan, quien tenía la misma edad que Lian Ku y había sido enfermizo desde la infancia, requería una píldora fetal creada a partir de alguien de su misma edad. Lian Ku se mostraba como el candidato ideal, pero el hecho de que hubiera ingresado a la escuela Yan complicaba capturarlo. Por ello, el maestro Zhao había decidido dejar el asunto de lado, aunque Suiyuan no estaba dispuesto a rendirse y planeaba encargarse personalmente del asunto para romper sus propias imitaciones y alcanzar la apertura del elixir. Para cuando Lian Ku y Li Bo terminaron la prueba de estructura ósea, uno de ellos seguía en shock. Li Bo estaba aturdido al descubrir que mientras Lian Ku poseía una estructura ósea de nivel superior, él solo tenía una de nivel medio alto. Esto resultaba inaceptable, pues siempre había creído que estaban al mismo nivel, y ahora parecía relegado a un papel secundario en la historia de su mejor amigo. Aún así, decidió dejar a un lado esas emociones y seguir adelante. En su camino a los terrenos de entrenamiento, se toparon con una cara familiar: Qin Hie Chang, el mismo chico pretencioso que había estado vendiendo peces espirituales en el mercado. La tensión fue instantánea, y Li Bo, sin dudarlo, dio un paso al frente, midiendo a Qin con la mirada. La historia y el resentimiento entre ambos eran evidentes, y parecía que estaban a punto de enfrentarse físicamente. Por supuesto, Lian Ku intervino para evitar que la situación se descontrolara, ya que si comenzaban a pelear antes de iniciar el entrenamiento en la secta, se meterían en serios problemas. Con la tensión controlada, Lian Ku preguntó a Chen si también estaba allí para entrenar en artes marciales, y para sorpresa de todos, la respuesta fue afirmativa. Chen, quien vendía peces espirituales por la misma razón que Lian Ku, ahorraba para inscribirse en la escuela lo antes posible, compartía un objetivo común. Aunque a Lian Ku no le agradaba Chen, admitió que era un alivio ver a otros con la misma determinación. Cuanta más gente con hambre de progreso hubiera en la escuela, más interesante se volvería todo el asunto. Lian Ku no perdía el tiempo con tonterías, así que, sin dudarlo, invitó a Chen a unirse de inmediato. No era momento de rivalidades estúpidas cuando tenían una oportunidad de oro. El entrenamiento ya había comenzado. Biu y impartía clases en los terrenos de práctica, y perderse esa lección era impensable. Así, los tres se unieron al resto de los discípulos, sin saber en lo que se estaban metiendo. Desde el primer minuto, sus cuerpos empezaron a fallar. Cada músculo ardía como si estuviera cocido sobre brasas, sus extremidades se volvían gelatinosas y hasta respirar se convertía en un ojo. El entrenamiento no solo era brutal, era inhumano, como si ascendieran al más allá a golpes. Justo cuando sus almas parecían rendirse, Ui ordenó un descanso, brindándoles apenas una oportunidad de recuperar algo de dignidad. Pero la tortura aún no había terminado. Por la tarde, el instructor Yu tomaría el mando, y tendrían solo un breve respiro antes de volver a la masacre. Li Bo ya consideraba renunciar, exclamando: «Yo no estoy hecho para este tipo de dolor, hermano». Pero antes de que pudiera quejarse más, Chen soltó una risa burlona, débil de mierda, que solo encendió más la tensión. Mientras discutían sobre quién sufría más, Yan Tai y sus secuaces aparecieron para empeorar la situación. No se limitaron a insultarlos, también exigieron dinero, diciendo: 100 monedas, chicos. Consideren esto una donación por el privilegio de estar en la secta. ¿100 monedas? Lian Ku contuvo la risa ante semejante payasada, y Li Bo estuvo a punto de soltar un golpe, aunque sabía que enfrentarse a 3 cultivadores no era opción. Antes de que se armara la pelea, Chen lo detuvo y, en un momento de duda, Lian Ku se contuvo. No era de echarse atrás, pero 3 contra 2 no eran buena apuesta.
Como si Yantai hubiera leído sus pensamientos, este empezó a presumir: estoy a punto de romper la barrera de la piel, dejando claro que buscaba pelea y, probablemente, la ganaría. Si estuvieran cerca de un río, Lian Ku podría haber equilibrado la situación, pero en ese estado era una derrota segura. Afortunadamente, Ui regresó justo a tiempo. Su sola presencia disolvió la confrontación en segundos, deteniendo la escalada y castigando a Yantai y sus secuaces por molestar a los novatos. Esto solo aumentó el rencor de los jóvenes, que lanzaron amenazas vacías al retirarse, algo que no cayó bien a Ui, quien amplió su castigo. Sin embargo, los problemas no terminaron allí. Mientras se alejaban, Lian Ku percibió algo inquietante a través de su habilidad pasiva: alguien cercano hablaba de él, y no se trataba de una conversación casual, sino de un plan para atraparlo. Esa charla dejaba en tensión al instante, revelando la desesperación de quienes no estaban dispuestos a aceptar su ingreso en la escuela Yan. Si estaban dispuestos a llegar tan lejos, no dudarían en atacar en su punto más vulnerable, poniendo en riesgo a sus amigos. Sin perder tiempo, Lian Ku anunció que tenía asuntos que atender y se retiró antes de que pudieran detenerlo. No se iba a quedar esperando a ser emboscado; si querían buscarlo, él mismo se encargaría de guiarlos, pero en su propio terreno. Con determinación, se dirigió al estanque de lotos, donde tenía la ventaja y, sobre todo, donde nadie presenciaría lo que estaba a punto de desencadenarse. Más tarde, ya asentada la noche sobre la secta, Li Bo y Chen Hie-chan paseaban por los pasillos. Li Bo, con voz llena de incertidumbre, se preguntaba en silencio por qué Lian Ku aún no había regresado. No tardó en recibir una bofetada verbal de Hie-chan, quien lo comparó descaradamente con un novio ausente, encendiendo la furia del muchacho. Justo cuando estaban a punto de reanudar sus habituales disputas, una ronda de aplausos captó su atención. Yan Kai y su banda habían aparecido, con una sonrisa torcida y un aire amenazante, dispuestos a rematar lo que había comenzado horas antes. Sin dudarlo, Yan Kai se lanzó sobre los dos novatos, golpeándolos como si fuesen maniquíes. Su sed de venganza no se limitó a bofetadas; tras repartir puñetazos sin piedad, se volvió hacia Hee-chan para interrogarlo con voz áspera sobre el paradero de Lian Ku. Pero Hee-chan, fiel a su instinto, se negó a delatar a su amigo y reaccionó impulsivamente: tomó el ladrillo más cercano y lo estrelló contra el feo rostro de Yan Kai. Lejos de inmutarse, Yan Kai dejó que la furia lo impulsara a pisotear el rostro de Hee-chan con tal violencia que lo dejó tendido en el suelo, marcando su territorio de forma inequívoca. La situación se complicó rápidamente. Aunque Yan Kai sabía que seguir embistiendo a sus oponentes podría costarle caro, sus pensamientos mezquinos le ordenaron que mandara a sus secuaces a vigilar la puerta mientras él se encargaba de lo suyo. Sin embargo, Li Bo, incapaz de contener su rabia, decidió contraatacar, a pesar de que la lógica advertía que enfrentarse a un adversario sonriente era una receta para el desastre. Como era de esperarse, su arremetida se topó con una respuesta brutal. Yan Kai retorció el brazo de Li Bo como si fuera una palanca, lo derribó y lo inmovilizó con una presión demoledora, dejando claro que había cruzado la línea. Mientras tanto, Lian Ku regresó al lago acompañado de sus mascotas, con una mezcla de inquietud y determinación. Pero algo no cuadraba: la sensación de peligro persistía, acentuada por el mensaje urgente enviado por su croc flojo y su bestia rechoncha, que ahora casi alcanzaban el nivel de la barrera espiritual. Lo que los había asustado no era un simple animal errante, sino un monstruo de verdad. Sin espacio para la duda ni para la huida, Lian Ku aceleró el paso y, al llegar a la zona donde se había visto al enemigo por última vez, se preparó para enfrentarlo de frente. Para su sorpresa, al llegar a la zona indicada no encontró al monstruo, sino la devastación que había dejado a su paso, y si el nivel de destrucción era algo a juzgar, no había duda de que se trataba de un ser colosal. Lian Ku comprendió que debía encontrarlo cuanto antes, y para lograrlo necesitaba aprovechar cada onza de energía disponible. Sin perder un instante, transformó a sus mascotas a sus tamaños adorables y activó su Aqua Sense, que gracias a una considerable mejora en su nivel de fusión, había ampliado su percepción subacuática de apenas 1,6 m. Esto le permitió ver con asombrosa claridad los detalles del lecho marino y facilitar así el rastreo del enemigo. Sin embargo, en el preciso instante en que bloqueó su posición, su expresión cambió radicalmente. Lo que había estimado de forma generosa se quedaba corto: el enemigo superaba todas sus expectativas. Este desgraciado, digno de Aquaman, era un enorme cangrejo, con pinzas y apéndices descomunales, mucho mayor que la suma de sus dos bestias, incluso si se fusionaran. Casi parecía haber alcanzado cierto grado de conciencia. Según el instructor O, cualquier bestia que supera la barrera de la piel se considera un espíritu bestial, por lo que era seguro decir que este cangrejo había llegado a ese nivel.
Aún así, Lian Ku se consolaba al pensar que, si realmente fuera demasiado fuerte, su Croc perezoso y su Chonqui habrían quedado acorralados desde el principio. En otras palabras, aunque no era débil, derrotarlo no sería tarea fácil y sin preparación estarían en clara desventaja. Esa incertidumbre lo hizo dudar momentáneamente sobre si enfrentarse en ese preciso instante, pues el plan no contemplaba arriesgarse sin motivo. Sin embargo, la incertidumbre, los accidentes y el peligro siempre habían sido compañeros en su camino, las situaciones que cambian el destino requieren riesgos, y lo más significativo suele surgir por azar, algo que él ya había superado adaptándose y aprovechando cada oportunidad. Además, el estanque era su dominio, y no estaba en el hábito de soltar lo que ya tenía en sus manos. Sin vacilación, decidió acabar con el monstruo, transformando sus mascotas a sus formas originales, las cuales, a pesar de estar bajo el agua, lucían impresionantemente poderosas. Con determinación, Lian Ku se lanzó al ataque. Empezó a farmear ahora de forma casi instintiva y, de repente, se lanzó a toda velocidad contra el cangrejo. Pero el monstruo no se quedó de brazos cruzados, levantó una de sus enormes pinzas, agarró una roca gigante, la trituró imbuyéndola de maná y la lanzó en forma de una lluvia de proyectiles masivos, disipando su avance con una ferocidad que le hizo comprender de inmediato que la clave estaba en neutralizar primero sus pinzas. Así, ordenó a su Croc perezoso lanzarse a la acción, mandándole clavar sus enormes fauces en la coraza del cangrejo con la esperanza de romperla. Sin embargo, la dureza de aquella armadura resultó ridículamente impenetrable, dejando en claro que la fuerza bruta sola no bastaría. Rápidamente, Lian Ku modificó su estrategia. Utilizando su control sobre el agua, suspendió la otra pinza del cangrejo en el aire, creando una abertura. Fue entonces cuando le dio el turno a su Chonqui, que se lanzó a mordiscar uno de los ojos del monstruo, arrancándolo de un solo tajo. Lejos de debilitarlo, el ataque solo avivó la furia del cangrejo. Lian Ku hizo todo lo posible por contener a la bestia, pero su energía mental se agotaba rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, el cangrejo se liberó de su control y se volvió completamente enloquecido, agitando sus pinzas y pisoteando con la furia de una bestia salvaje. El embate fue tan devastador que terminó por destruir varias de las valiosas plantas espirituales que él había cultivado. Esa pérdida encendió su ira, pero antes de que pudiera reagruparse, el gigantesco cangrejo se abalanzó sobre él, propinándole una paliza tan brutal que lo lanzó varios metros de distancia. Lejos de rendirse o dejarse noquear, Lian Ku, empapado de rabia, se obligó a mantenerse consciente. Se reincorporó con determinación y se dispuso a enfrentar a la criatura de frente. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente, por lo que se tomó un breve respiro para analizar al enemigo en busca de alguna debilidad. Resultó difícil concentrarse con las pinzas aún en libertad, por lo que ordenó a sus mascotas mantener la presión, obligando al cangrejo a mantenerse ocupado. Fue entonces cuando notó algo crucial, a pesar de sufrir múltiples heridas en otras áreas, el monstruo protegía instintivamente su abdomen, lo que debía ser su punto débil. Esta era la oportunidad que necesitaba para acabar con él de una vez por todas. Reuniendo cada gota de energía restante, concentró el agua circundante con toda su fuerza, preparándose para lanzar el golpe final que pondría fin a la amenaza y reafirmaría su dominio en su estanque. Lian Ku formó un anillo de energía alrededor de su lanza, cada círculo le daba un impulso acelerador que aumentaba notablemente su capacidad penetrante. Con sus reservas casi agotadas, apenas consiguió materializar 2 anillos antes de que la sangre empezara a agotarle, pero rendirse no era una opción, era ahora o morir. Soportando un esfuerzo extremo, lanzó su lanza directo al abdomen expuesto del cangrejo. Tal como había previsto, esa zona era mucho más blanda que el resto de su coraza, y la lanza se deslizó limpiamente a través de su carne, perforándolo de un lado a otro. Lian Ku sintió una euforia indescriptible, aunque no tuvo tiempo para celebrarlo, ya que, en el instante en que su adrenalina se disipó, sus reservas de energía le abandonaron y cayó en inconsciencia. La siguiente vez que abrió los ojos, ya no estaba sumergido en el agua, lo que le causó una confusión inicial. Pero al notar que Crocs y Chonqui estaban cerca, comprendió de inmediato que sus mascotas le habían salvado una vez más. Lleno de gratitud, les dio una palmada en la cabeza, aunque los efectos del sobreuso de sus poderes se hicieron sentir al instante, su cabeza latía con fuerza, recordándole dolorosamente que debía tener más cuidado en el futuro. Al intentar ponerse de pie, algo llamó su atención. Al principio no distinguió qué era, pero al acercarse para observar, la sorpresa lo invadió, se trataba del cangrejo demoníaco con el que acababa de pelear. Jamás habría imaginado que sus mascotas se dignarían a traer consigo aquella bestia, pero en ese instante, la visión le resultó a la vez inesperada y provechosa. La idea de transformar ese enorme cangrejo en una fuente de esencia de agua lo llenó de júbilo.
Al tratarse de una bestia espiritual, su sabor debía ser excepcional, y el mero pensamiento le hizo la boca agua. Sin embargo, su ensoñación se vio interrumpida cuando Grag, el Croc, señaló algo en el interior del monstruo. Lian Ku se acercó de inmediato y descubrió que el cangrejo, pese a su apariencia temible, era en realidad una hembra, y en su interior reposaba un racimo de huevos. La emoción me invadió. Se había lamentado por no haber logrado domar al gran cangrejo, lo que habría incrementado su poder de forma considerable, pero ahora, con estos huevos frente a él, tenía la oportunidad de criar uno como mascota. El problema era que no podía esperar a que eclosionaran, ya que las probabilidades de supervivencia por sí solas eran mínimas y no tenía el lujo de hacerse niñero de una bestia tan poderosa. Solo le quedaba una opción, usar su talismán de dominación de sangre con la esperanza de forzar una evolución. Una vez que el sello quedó grabado en uno de los huevos, contuvo la respiración y esperó expectante. Al principio no sucedió nada, y comenzó a pensar que su intento había fracasado. Pero de repente, el huevo se estremeció, una diminuta garra de cangrejo irrumpió a través de la cáscara, agrietándola, y segundos después el huevo se abrió por completo, revelando al cangrejito más adorable que jamás hubiera visto. Aunque ya encontraba a Chonky entrañable, este pequeño le inspiró el deseo de envolverlo en una manta y protegerlo a toda costa, sin dejarse engañar por su ternura, pues el chiquitín tenía el potencial de evolucionar hasta convertirse en un rey cangrejo de piedra, al igual que aquel monstruo al que había enfrentado. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.